Cordial saludo para todos. El día de hoy voy a solucionar dos preguntas, iniciando por cuáles son las principales características de los textos literarios y los textos informativos. La principal característica es que los textos informativos tienen como objetivo transmitir una información de manera clara y precisa y objetiva, y que estos textos tienen un cuerpo. Por ejemplo, en los textos periodísticos tienen un título, un subtítulo, de que tratan de dar de manera resumida la noticia que se va a tratar. En cambio, los textos literarios, ellos recrean momentos imaginarios, sensaciones, pensamientos, ideas del autor y al lector. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de los textos literarios se pueden utilizar recursos estílicos como lo es la metáfora, el teatro, el símil y entre otras series de recursos que hacen que los textos sean de emociones y de mundos mágicos para el lector. Otra pregunta es: ¿qué diferencia hay entre un texto explicativo y un texto argumentativo? Que en el texto argumentativo se trabaja es para ensayos, escritos. En cambio, el texto explicativo sí se trabaja para debates, trabajos, exposiciones y publicidad. En pocas palabras, la diferencia entre el texto eh, explicativo y el texto argumentativo es que el texto explicativo trata de profundizar más en un tema. En cambio, el texto argumentativo no profundiza en su totalidad dicho tema. Buenas noches, mi nombre es María Fernanda Gutiérrez Rincón. Lo que me correspondió para el video colaborativo es explicar qué estrategias de lectura se pueden aplicar en el momento después de la lectura, según la autora Solé. Entonces, según la autora, después de la lectura, el último conjunto comprende las estrategias dirigidas a recapitular el contenido, a resumirlo y a extender el conocimiento que mediante la lectura se ha obtenido. Los epígrafes del capítulo dedicado a este conjunto son la idea principal, el resumen, formular y responder preguntas. No siempre y no solo sirven para evaluar. Bueno, quizás ahora duraríamos sobre si calificar como estrategia de lectura o de comprensión alguna de las que aparecen en esta lista y preferiríamos llamarlas actividades o procedimientos. Pero también es cierto que la mayoría de estas propuestas encaja bien con las listas de estrategias que podríamos ver en recopilaciones actuales, lo que puede ser un indicador del acierto de la autora o de la influencia que ha ejercido. Eso es todo. Muchas gracias por su atención prestada. Buen día, mi nombre es Juan Martín Huertas y hoy voy a responder la pregunta número D del punto 2 de la tarea 3 de la materia lectura crítica. Y la pregunta dice así, la pregunta es: ¿qué caracteriza el nivel crítico valorativo según Casani? Bueno, en base a Casani, la lectura consta de superar las mismas ideas que nos propone el mismo autor, eh, teniendo un punto de vista crítico frente a la postura del autor. Es decir, tener una postura crítica teniendo en cuenta lo que nos especifica la lectura, superando los mismos argumentos, posturas o ideas del autor, para que así desarrollemos o anteriormente o durante el proceso de lectura, desarrollemos o logremos desarrollar microhabilidades de comprensión lectora. Es decir,
Casani básicamente nos dice que podemos, anterior a proceder con una lectura, porque pues en sí la lectura no es un proceso tan simple, podemos desarrollar durante el proceso o antes del proceso unas micro habilidades, según Casani, que se centran más en tener una postura crítica frente a la lectura que vamos a proceder a leer. Es decir, em, antes de ello, podemos adquirir habilidades que nos ayudarán a adquirir un punto de vista más crítico sobre lo que estamos leyendo, para que así podamos superar más allá de lo que nos quiere decir el autor, nuestro propio punto de vista sobre el tema en específico de la que trata la lectura. Entonces, básicamente, esta es la respuesta de la pregunta D. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y quedo atento a sus comentarios.